Hola, ¿cómo estás? Qué gusto que estés allí nuevamente. Hoy tenemos otro programa, Una voz del cielo. Y seguramente hoy también, como los otros programas, podremos indagar en cosas distintas y tenés que prestar atención de que a la vez que vamos avanzando en los distintos programas, se van tocando distintas áreas de la vida y se van aprendiendo nuevos temas, nuevas cosas que por ahí nos suenan extrañas, pero que a lo largo de todos los programas vamos a ir conociendo mucho de la Biblia, vamos a conocer de la palabra de Dios y también ese conocimiento va a hacer que nuestra mente y nuestro corazón sea renovado y de que nuestra actitud hacia Dios también pueda cambiar. ¿Por qué no? Porque esa es la idea, de que Dios te hable a través de esa voz maravillosa que es su palabra. Es la voz del cielo para ti en esta hora. Vamos a leer un pasaje de la Biblia, así te explico por qué le he puesto a este programa este título que lleva por nombre Viajeros. Dice allí Juan capítulo 17 en el versículo 14 y hasta el versículo 16, allí vamos a sacar la razón de este título. Dice así, el Señor Jesucristo, recordemos, habla con sus discípulos, aquellos que eran sus seguidores, aquellos que habían depositado su fe en Él, y dice allí en el versículo 14 lo siguiente: Yo, dice el Señor Jesucristo, hablando con su Padre, directamente es la voz de la tierra que sube al cielo y es escuchada por el Padre, es la voz del Hijo hacia el Padre y Él le dice así: Yo, dice el Señor Jesús, les he dado tu palabra, hablando de lo que había hecho Jesús con sus discípulos. Dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y ahora aclara, dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y por eso me puse a pensar en este grupo de hombres y que estaban en un lugar que no era su lugar, estaban en la tierra, estaban en el mundo y no pertenecían a este mundo, no eran de este mundo, y entonces eran como que temporalmente estaban ocupando un lugar en el mundo, pero que pronto ellos se irían al lugar al cual pertenecían. Y nosotros debemos de pensar en estos viajeros, cómo es que el hombre aparece en el mundo para transformarse luego en un viajero y continuar su camino hacia otro lugar y no pertenecer a este mundo. ¿Cómo es que el hombre llega a esta tierra? Y justamente la que más aporta datos concretos, fehacientes y reales sobre lo que pasó es la Biblia. Y ella nos enseña de que Dios creó al hombre, Él hizo al hombre en la tierra, si bien Él no es de la tierra, Él no pertenece a este mundo, Dios lo trae, lo forma en la tierra, la misma que Dios había creado. Por eso podemos buscar allí en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y en el versículo 27, donde Dios mismo dice allí, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir que el hombre aparece en el mundo, el hombre y la mujer aparecen en el mundo como una creación de un Dios soberano. Ahora, lo interesante es poder observar a través de unos pasajes que vamos a ver, es cómo Dios en su soberanía, en su sabiduría, Él puede crear personas, puede crear a un ser y lo puede hacer como a Él se le ocurra en ese momento. Y vamos a ver tres tipos de creaciones que Él hizo hacia el ser humano
y lo hizo de forma tan distinta la una de la otra. Por ejemplo, cuando Dios forma al hombre, dice allí en Génesis 2:7 lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esta es la manera en la cual el hombre aparece en este mundo sobre la tierra, y es justamente por la creación de Dios. Sin la intervención del hombre y sin la intervención de la mujer, Dios crea al hombre. ¿Cómo lo hace? Primero hace una figura formada en barro. En la forma, imaginemos como la construcción de una estatua o de un ser, que uno lo hace y lo forma. Puede ser con yeso, puede ser con arcilla, puede ser de distintas maneras. Uno le da forma, y Dios hizo esto del barro, forma el barro y crea al hombre. Pero allí había una figura sin movimiento, sin pensamiento, sin ningún tipo de movimiento, y veíamos allí, podíamos observar una figura que está totalmente inmóvil, y entonces Dios allí dice que sopla sobre esa figura, y allí el hombre comienza a movilizarse, comienza a moverse, comienza a expresarse. Y es que Dios puso en esa figura que Él había hecho del barro, pone dos cosas importantísimas. Cuando Él sopla de su mismo aliento para darle vida. Y allí aparece lo que es el ser completo, como lo es el alma de la persona, que ese alma está dentro del cuerpo, ese alma recibe la vida, y el alma justamente es la personalidad del ser, es aquella área del ser humano donde se almacena todo el sentimiento, la emoción, todos los recuerdos, todo va almacenado en el yo y en la persona. Y también le da un espíritu, que es lo que lo relaciona al hombre con Dios. Por eso cuando nosotros escuchamos lo que el apóstol Pablo hablaba allí en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 5 y en el versículo 23, Primera Tesalonicenses 5:23, podemos leer lo siguiente, que el apóstol Pablo dice, refiriéndose a un ser completo, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y aquí va a hablar qué es un ser completo. Dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que un ser, todo ser humano, es un ser tripartito. Estamos formados por el cuerpo, que es aquello que a nosotros nos traslada de un lugar a otro, es el lugar donde nosotros vivimos. Podríamos decir, el cuerpo es la casa donde nosotros vivimos. Y entonces dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Es decir, tenemos el cuerpo, tenemos el alma, que es el yo, es la personalidad, y tenemos el espíritu, que nos relaciona con Dios. Eso es un ser completo. Ahora, esta es la forma en que Dios crea al hombre, y el hombre todavía estaba único sobre la tierra, y entonces ahora Dios va a crear la mujer, pero lo va a hacer, lo maravilloso es cómo Dios lo hace ahora. No va a ser otra figura de barro para formar a la mujer, sino que la va a hacer de una manera distinta, y la va a hacer sin la intervención de la mujer. Recordemos, crea al hombre sin la intervención del hombre y de la mujer. Ahora va a crear a la mujer sin la intervención de la mujer. ¿Cómo lo va a hacer? Dice versículo Génesis capítulo 2, el versículo 21 hasta el 23, dice lo siguiente: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía,
tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Detengámonos ahí. Es la primera vez que el hombre va a ser colocado bajo anestesia. Es la primera vez que el cuerpo humano va a ser abierto, se va a hacer una cirugía. Dios hace de anestesista, lo duerme al hombre, luego le hace un corte en un costado y de allí va a tomar una parte del hombre, va a tomar una parte ósea, va a tomar la costilla del hombre. ¿Y qué es lo que va a hacer con eso? Dice, toma la costilla, después cierra la parte herida en ese lugar y ya el hombre otra vez queda sano. Dice el versículo 22, está con la costilla, ahora ¿qué va a hacer con esa costilla? Dice así, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces aquí vemos qué es lo que sucedió. Dios hace una operación en este ser que había creado, el hombre, saca de él una parte y sin la intervención de la mujer, con esa costilla forma una mujer. Cuando él se la trae, seguramente Dios le cuenta a Adán qué es lo que había pasado, porque él había tenido un momento en el cual no supo qué pasó, fue cuando fue anestesiado, cuando fue operado, se hizo esa cirugía, y luego que se le quita esa costilla, dice, bueno, Dios le contó todo esto, y entonces él ahora ve otro ser parecido a él, y entonces va a expresar lo que le sale en ese momento a él, de lo que Dios le cuenta y de lo que puede ver allí. Y entonces dice así, dijo el versículo 23, dijo entonces Adán, esto es ahora, hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Allí encontramos entonces cómo aparecen estos seres, cómo aparece el ser humano sobre la tierra. Luego, a través de estos dos seres, varón y hembra, y por la unión entre ambos, dice la Biblia, enseña que de esa manera salió toda la raza humana y comenzaron a tener hijos y a multiplicarse sobre la faz de la tierra hasta que nosotros podemos llegar nosotros también de la misma manera. Entonces cuando Dios crea al hombre y a la mujer, le va a dar una habitación, un lugar donde vivir. Le va a generar, lo va a hacer también Dios, va a edificar un lugar ideal, un hábitat ideal para que el hombre pueda ser feliz, para que el hombre pueda vivir en armonía entre el hombre y la mujer y también que pueda tener una comunión con Dios y vivir en armonía con Dios. Entonces podemos leer allí en el Génesis capítulo 2, versículo 8, lo que sigue haciendo Dios, el Creador. Dice Génesis 2, 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso al hombre que había formado. En ese lugar ideal, el hombre no tenía razón para tener sufrimientos, dolor, enfermedad. Era un hombre feliz, era un hombre que vivía en armonía, en comunión entre sí y en comunión con Dios. Pero Dios le advirtió al hombre que Dios seguía siendo Dios y que por más que ellos tuvieran eso tan maravilloso para habitar, ellos tenían límites que Dios había puesto para mostrar que Él seguía siendo el soberano. El hombre, ¿qué es lo que hace? Desconoce esos límites, rechaza la soberanía de Dios y desobedece y se rebela contra Dios. Entonces Dios lo tiene que sacar de ese lugar porque este hombre traspasó los límites de Dios, transgredió la ley de Dios y entonces allí pierde ese lugar tan precioso, tan hermoso, un hábitat tan ideal, un lugar tan hermoso. Él lo pierde y dice que Dios mismo, una vez que el hombre cae en pecado y desobedece la ley de Dios, Dios mismo se encarga de custodiar ese lugar para que el hombre no pueda volver a ese lugar, porque en ese lugar estaba el árbol de la vida y tenía que ser custodiado ese lugar, porque si no el hombre podría entrar y comer ese árbol. Cuando Dios saca al hombre de este lugar,
miren de la manera que lo saca. Dice el Génesis capítulo 3, versículo 23. Dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue formado. Echó, qué triste esta palabra. Dice, echó pues echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, es decir, ángeles protectores, ángeles guardianes, dice querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, como les contaba. Fue el día más triste de la historia humana. ¿Por qué? Porque cuando el hombre transgrede los límites que Dios ha puesto, pierde la comunión con Dios. Dijimos que eran tres partes el hombre. Era el cuerpo, que es el lugar para trasladar al ser, el alma es el ser en sí, y el espíritu, que es lo que comunica con Dios. Ese espíritu quedó separado de Dios. Allí cuando el hombre peca contra Dios, lo primero que ocurre en ellos fue la muerte espiritual. Por primera vez entra la muerte en el ser, la muerte espiritual. Y otra cosa que sucede en el hombre no solo es la muerte espiritual, sino que el cuerpo comienza a recibir una transformación. Es decir, el cuerpo comienza a evolucionar, podemos decir, comienza a degradarse, comienza a deteriorarse, comienza a sufrir enfermedades, y a través de ir pasando los años, el cuerpo va perdiendo movilidad. Y aquel ser comienza ya a tener dificultad para trasladarse. ¿Por qué? Porque justamente el ser es un viajero que está dentro de un cuerpo que no lo lleva por la vida hasta un cierto tiempo. Pero esto hizo el pecado, que el hombre no solo alcance la muerte espiritual, sino también la muerte física. Entonces el hombre comenzaría a degradar su cuerpo y hasta que finalmente ese cuerpo termina quedando en la tierra, que es el lugar donde salió, y el alma continúa su viaje hacia su destino final. Por eso esta palabra viajeros. Y allí hay un pasaje en la Biblia que nos relata, resumido, lo que acabamos de ver. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12, dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quiere decir que el hombre comienza a ser un viajero dentro de un cuerpo que pronto va a terminar su vida útil, digamos, y el alma tendrá que salir de ese cuerpo. El alma y el espíritu salen del cuerpo para continuar su camino hacia su destino final. Porque el alma es eterna, Dios puso eternidad en el ser cuando lo creó. Y entonces allí encontramos a este ser dejando el cuerpo y partiendo hacia su destino final. Y allí el Señor Jesucristo hablaba con aquellos que lo rechazaban, que lo menospreciaban, y entonces Él le dice que cuál sería su destino final. Y realmente llama la atención que el Señor Jesús lo dijera, y justamente Él conoce todo lo que hay del otro lado. Dice Mateo capítulo 23, versículo 33. Así les hablaba el Señor Jesucristo a aquellos que lo rechazaban, a aquellos que lo enfrentaban, y dice que les dice así, Mateo 23, 33, serpientes, así le dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Es decir, que el alma, la persona en su totalidad viene a este mundo, llega a este mundo, pero finalmente va a tener una corta vida, podríamos unos más, otros menos, y después tiene que ir a su destino eterno, al destino final. Entonces deja este cuerpo, es como un viajero,
como un viajero que se traslada por la vida hasta que este cuerpo que lo traslada por la vida deja de funcionar. Puede dejar de funcionar por un accidente, puede dejar de funcionar por una enfermedad, o puede dejar de funcionar cuando Dios dice basta, hasta aquí llegarás, no podrás continuar. Y entonces allí el cuerpo queda sin vida y ya no nos puede trasladar más. Entonces el alma tiene que dejar ese cuerpo porque perdió ese contacto con ese cuerpo y ya no hay vida allí, entonces el alma va a su destino eterno, que es el infierno. Dije que había 3 tipos de creaciones, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Bueno, la primera creación fue cuando Dios del barro forma al hombre. La segunda creación es cuando Dios de la costilla del hombre forma a la mujer. Recordamos, para formar al hombre no intervino ni el hombre ni la mujer. Para formar a la mujer no intervino la mujer, intervino el hombre. Pero ahora va a ser otro tipo de creación y va a ser va a formar otro ser humano que no va a utilizar al hombre. Va a formar a un hombre sin utilizar al hombre. Qué cosa rara, Dios es tan extraño. Entonces va a enviar a un viajero que va a venir del cielo y va a llegar a la tierra y va a tomar forma humana. Y primero va a ser un anuncio donde él va a habitar va a habitar esos primeros meses de gestación, y justamente lo va a hacer en una mujer que es virgen, en una mujer que es muy comprometida con Dios, y es una mujer que está para casarse, está comprometida pero no casada, y entonces viene un viajero del mismo cielo, viene alguien y le va a anunciar que ella va a concebir, va a quedar embarazada, y bueno, le tiene que anunciar esto, pero va a quedar embarazada sin tener relaciones sexuales porque ella está comprometida y hasta después del casamiento no podía tener relaciones sexuales. Entonces dice allí el libro de Lucas en el capítulo 1 y en el versículo 26, cuando este viajero viene del cielo y le anuncia a María lo siguiente. Dice así, Lucas 1:26, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios, viene del cielo, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Dice, ¿a quién lo envió? A este ángel. Dice el versículo 27, a una virgen desposada con un varón, es decir, a una virgen comprometida para casarse con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Cuando el ángel la saluda, le hace una salutación bendita, dice, realmente eres la más bendita de las mujeres, porque Dios te eligió a vos para que yo te pueda dar este anuncio. Y entonces sigue diciendo, dice el versículo 29, mas ella cuando ve a este ángel, dice, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué tipo de salutación es esta? Qué rara, dice, y pensaba, dice, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás, quedarás embarazada, dice, y ahora quedarás embarazada, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús quiere decir Salvador. Es decir, esta mujer que era virgen, que no había tenido relaciones sexuales, que era temerosa de Dios, que estaba comprometida para casarse, recibe la visita de un viajero, un ángel llamado Gabriel, le anuncia que ella va a quedar al instante y va a quedar embarazada, que iba a ser la madre de un hijo varón al cual le llamaría Jesús y sería el Salvador. Y es maravilloso Dios cómo hace ahora esta
esta nueva creación sin la intervención del hombre. Es decir, va a crear a un hombre allí en el vientre de esta mujer, va a crear el cuerpo de este hombre sin la intervención del hombre. Que son tres tipos de creaciones que vemos en la historia. Pero este hombre era especial, porque ¿cómo es que fue engendrado? ¿Cómo sucedió eso? Dicen los versículos 34 y 35. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varones, lo más lógico, no he tenido relaciones sexuales. Dice: ¿cómo será esto? Dice: pues no conozco varón. Dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, que ella engendraría un ser santo. Hasta ahora, después del huerto, todas las personas que nacen en el mundo nacen y seguirán naciendo actualmente en condición de pecado, separados de Dios y con la naturaleza de pecado. ¿Por qué? Porque la muerte, como leímos en Romanos 5:12, pasó a todos los hombres por causa del primer pecado que se cometió. Entonces, ¿cómo hacía Dios para enviar un ser que no estuviese afectado por el pecado para que este mismo ser pudiera ser el Salvador? ¿Y cómo iba a ser el Salvador? Cuando este ser creciera y fuera grande, entonces pagaría el precio del pecador y moriría en la cruz por el pecador. Porque Dios solo iba a aceptar el sacrificio de un ser santo, muriendo en la cruz. Entonces por eso envía a su Hijo, nace en una forma santa, porque nace del Espíritu Santo, por eso es un ser santo, no podía pecar, era imposible que Jesús pecara, y entonces allí llega este nuevo viajero para poder revertir esta terrible condición a la cual todas las almas están destinadas, que es el infierno. Entonces, a partir de ahora existe la posibilidad de que el hombre se encuentre con este Jesús y a través de ese encuentro pueda cambiar el destino eterno de su alma. Es tremendo lo que Dios muestra aquí. Podemos ir al libro de Romanos otra vez. Dice allí el libro de Romanos en el capítulo 5. Volvamos allí, que ya estuvimos, pero vamos a leer otros pasajes. Romanos 5:18 dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, está hablando de Adán, por Adán vino la condenación a todos los hombres. Dice, de la misma manera, por la justicia de uno, está hablando ahora de Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, que en Adán nosotros hallamos la condenación. En Jesús somos justificados para alcanzar la vida. Tremendo. Dice versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, está hablando de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, dice así también por la obediencia de uno, Jesús, dice por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Es decir, aquí se está revirtiendo esa situación. Dice versículo 20, pero la ley se introdujo, es decir, la ley de Dios, la que dice que nosotros merecemos la condenación eterna por ser pecadores, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Es decir, que Jesucristo, por más grande que sea el pecado, Él puede perdonar esos pecados. Porque dice que por gracia sois salvos, como dice el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, que allí encontramos en Jesucristo la gracia. ¿Para qué? Dice el versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, es decir, recordemos a Adán y Eva, echados del huerto por causa del pecado, dice, y con la condenación de la muerte en sí, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Mediante quién? Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, que este último viajero que aparece y que viene desde el cielo y llega a este mundo, dice yo, recordemos lo que le decía a los discípulos, dice, ustedes no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y este hombre que viene, este ser que viene
como viajero y aparece en el mundo, un ser santo, puede alcanzar o puede revertir esta desastrosa condición en la que se encuentra todo ser humano. Por eso es importante que nosotros podamos encontrarnos con este Jesús, para que ese destino, nosotros somos viajeros, no sabemos cuánto vamos a viajar en este cuerpo, pero cuando este cuerpo ya se termine su función, entonces el alma continúa, y si no se encontró con Jesucristo, el destino final, como les decía el mismo Jesús, será el infierno. Entonces podemos pensar un poquito en estas cosas. Somos viajeros, pero ¿viajeros hacia dónde? ¿Hacia dónde vamos a viajar? Y allí el apóstol Juan cuenta lo que pasa cuando una persona se encuentra con Jesucristo. Dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, dice el versículo 47. Primera Corintios 15, 47. El primer hombre, hablando de Adán, dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo, hablando de Jesucristo, dice, el segundo hombre, que es el Señor, es decir, el Señor Jesús, ¿es de dónde? Es del cielo. Él vino del cielo, es un viajero del cielo. Y entonces dice, Él es del cielo. Entonces, ahora hace una comparación. Dice, ¿cuál el terrenal? Así como en Adán dice, ¿cuál el terrenal? También los terrenales, dice, es decir, en Adán todos mueren. Dice, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, podemos pensar que si nosotros que traemos la imagen del terrenal, cuyo destino final es la condenación eterna, encontrándonos con Jesucristo, podemos cambiar el destino final una vez que nosotros dejemos este cuerpo, que somos viajeros, todos somos viajeros, viajeros hacia el infierno, viajeros hacia el cielo. Ahora, ¿cómo una persona puede cambiar es el destino final? Ya sabemos que ahora entendemos que todos somos viajeros. Y vos te darás cuenta, han pasado los años y ya tu cuerpo no es el mismo. No hace las mismas cosas que cuando tenías 15, que cuando tenías 16. Ya no puede movilizarse de la misma manera. Bueno, eso se está degradando y se va acabando el tiempo. Pero entonces yo tengo que ver cómo hacer para cambiar el destino del alma. Y bueno, esto le pasó a un hombre llamado Nicodemo, un religioso de aquellos. Tenía un conocimiento extraordinario de las Escrituras. Pero él sabía que su alma, cuando terminara su destino aquí, cuando su cuerpo le dejara, él iba a ir a la condenación eterna. Entonces va a ver a Jesucristo, sabe que Jesucristo sabe dónde está, lo conoce, ha escuchado de él, ahora quiere tener un encuentro personal con él. Entonces va y se encuentra con Jesucristo. Y dice allí en el libro de Juan, en el capítulo 3, dice Juan capítulo 3, versículos 3 al 5, es el momento en el cual se contacta con Jesucristo y Jesucristo le va a explicar esta situación. Y le va a contar que él tiene que cambiar ese destino. Y mira cómo se lo explica. Dice Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo se quedó pensando, ¿cómo? Yo ya soy un hombre viejo. Él ya sabía que le quedaba poca hilo en el carretel. Dice, yo soy un hombre viejo, pero ¿cómo? Si yo ya nací hace cuántos años. ¿Cómo? ¿Qué quiere Jesús? ¿Que vuelva, que retroceda en los años, que me meta en la panza de mi mamá y volver a nacer? Dice el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Le comenta su situación. Yo quisiera nacer, pero soy viejo. ¿Cómo hago? Dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto,
Eso quiere decir, ciertísimamente te digo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí le está mostrando que para entrar en el reino de Dios, para cambiar de rumbo, del rumbo final y eterno, dice que para entrar él tiene que nacer del agua y del Espíritu. Es decir, que tenía que obrar en él un nacimiento espiritual. Y ahora seguimos leyendo. Jesús le sigue explicando. Mirá, Nicodemo, le dice, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, lo que él había nacido en la carne era un hombre que estaba condenado a muerte, que estaba separado de Dios, y era eso, no era más que eso. Pero dice, el que es nacido espiritualmente, dice, Espíritu es. Dice, versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Me imagino cuando lo miraba Jesús a Nicodemo las caras que pondría. Dice, lo que es nacido, versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, que el nacimiento espiritual uno no lo puede ver a ese nacimiento, pero ocurre en la misma medida en que uno se entrega a Jesucristo, aquel que tiene la vida, porque para eso vino este santo ser, para darnos la vida. Cuando uno se entrega a Jesucristo, dice, ya hay un nacimiento espiritual, pero yo me sigo viendo igual. Dice, sí, pero ahora eres un ciudadano del cielo. Ahora eres un viajero que vas hacia el cielo, porque has recibido a Cristo en tu corazón. Entonces el Señor le dice, versículo 9, Nicodemo le dice a Jesús, dice el versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Yo ya quiero nacer espiritualmente, yo ya quiero cambiar de destino, quiero cambiar el destino de mi viaje, quiero cambiar el boleto. Y bueno, entonces Jesús le va a dar una frase maravillosa, que es la que ha cambiado el destino de millones de almas, ha cambiado el destino de todos aquellos que se apropiaron de este mensaje. Y el destino de sus almas cambió de ir al infierno a ir al cielo. Y ya en vez de ser viajeros hacia la condenación eterna, su vida se convirtió en viajeros hacia la vida eterna y hacia el cielo mismo. Entonces Jesús le va a decir, y esta es la frase que Jesús te dice a ti. Dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, aquel que vino del cielo, este viajero. Dice, aquel ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Claro, si venimos, la persona que no cree no toma ninguna resolución en cuanto a la persona de Jesucristo, no tiene que hacer nada, ya sabe que va al infierno. Pero la persona que quiere cambiar el destino antes de que su cuerpo le deje, tiene que encontrarse con Jesucristo, porque para eso Dios lo envió y este viajero vino para encontrarse con nosotros. Qué maravilloso es el poder de Dios. Entonces, el que cree, entonces cambia el destino de su alma. El que no cree, no tiene que hacer nada. Dice, ya está condenado porque no ha creído. Sigue en su misma rutina, sigue en su mismo viaje hacia la condenación eterna. Y ahí yo quería mostrarte que hay un pasaje maravilloso que nos habla de un ser que cambió el destino de su alma, cambió, en vez de ser viajero hacia el infierno, se hizo viajero hacia el cielo en pocos minutos. ¿Y cómo lo logró? Mira, te voy a llevar a un pasaje en el libro de Lucas capítulo 23. Dice Lucas 23, 41. Dice allí, Lucas 23, 41. Había un hombre que estaba siendo crucificado junto con Jesús. Recordá que Jesús estaba en la cruz ya muriendo, entregando su vida para pagar el precio del pecador. Había un ladrón
crucificado a la izquierda y otro a la derecha, y uno de ellos le injuriaba, le rezongaba contra Jesús, lo menospreciaba, pero el otro dice, la verdad nosotros estamos acá y este está muriendo por nosotros, él no hizo nada y se está haciendo cargo de algo que nosotros hicimos, pero nosotros realmente merecemos este castigo. Dice, y entonces allí empezó a obrar en él un arrepentimiento. Él que en pocos minutos estaría ya en el infierno cuando muriera. Pero dice que él empezó allí en ese momento de lucidez, empezó a recapacitar y a decir, ¿y si me juego esta última carta? ¿Y si cambio el boleto ahora antes de salir? En vez de ir al infierno voy al cielo. Y dice entonces el versículo 41, Lucas 23, 41. Nosotros, dice el pecador que estaba muriendo al lado de Jesús, dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas dice, hablando de la persona de Jesús, dice, ningún mal hizo. Y entonces ahora va a jugarse la última carta. Dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él le entrega allí su vida, él reconoce que él es un rey, que tiene un reino, reconoce a Jesús como su Señor, como su Salvador, le entrega su vida y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús allí lo mira y le dice el versículo 43, entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en ese mismo instante, minutos antes de morir, allí él cambió el destino de su alma. Y el cuerpo quedó en la cruz, lo abandonó el cuerpo, lo dejó, terminó su función en esa cruz. Pero el alma y el espíritu de este condenado pasaron a la vida eterna, pasaron directamente al paraíso, a estar en la presencia de Dios. Allí lo único que hizo fue confiar en Jesús. No podía hacer más nada, era jugarse la última carta. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Que nosotros somos viajeros y que, al igual que los discípulos, no somos de este mundo, porque tampoco Cristo era de este mundo. Cristo era un ciudadano del cielo, era un viajero del cielo, que viene a encontrarse con todos aquellos que le entregan su alma y su corazón a Él. Y entonces allí, cuando uno le entrega su corazón a Cristo, pasa a ser un viajero del cielo. Y aunque el cuerpo quede en la tierra, que nos abandone, no sé cuándo nos va a abandonar, tal vez mañana, tal vez de acá de 5 años, 10 años, pero no seguirá con nosotros por la eternidad. Este cuerpo no puede seguir con nosotros, porque está destinado por causa del pecado a cumplir su función y a quedarse, no va a tener más movimiento. Y el alma tendrá que partir, lo hará rumbo a la eternidad y lo hará a un destino final, que puede ser uno u otro. La elección la hace cada ser antes de morir. Si uno no toma ninguna decisión, si uno no toma, no le presta atención a nada de lo que escucha y sigue su rutina, cuando el cuerpo lo abandone, porque el cuerpo lo va a abandonar y se va a quedar inmóvil y sin vida, entonces el alma lo llevará a la condenación eterna. Y allí será sufrimiento, dolor, tremenda aflicción por toda la eternidad. Pero aquel que toma una decisión y dice, yo quiero ser un viajero del cielo, quiero llegar al cielo. Y bueno, es encontrarse con Jesús, es tomar la decisión, es cambiar el destino eterno del alma entregándose a este ser que vino como un viajero y que Él entregó su vida en la cruz y pagó ese precio porque lo podía pagar al ser santo y al no pecar, al ser sin pecado, Él pagó ese precio. Qué lástima sería que habiendo Él pagado ese precio, no tomes ninguna decisión. Y aunque tengas el boleto para cambiarlo, para ir al cielo, no lo quieras hacer. Y entonces serás un viajero del infierno eterno, que arderá por toda la eternidad. Pero hoy la palabra de Dios te llama. Hoy Dios, la voz de Dios, la voz desde el cielo mismo, te dice, entrégate a Jesucristo, recíbelo como tu Señor, como tu Salvador, pídele perdón por tus pecados, porque has ofendido a Dios, has ofendido su santidad,
has despreciado su justicia, has ofendido su misericordia. Pero en esta hora entrégate a Cristo y entonces la situación de condenación puede pasar a la situación de salvación. Recibe a Cristo, no demores. Eres un viajero y pronto tendrás que seguir tu camino. Este cuerpo te va a dejar, pero ¿a dónde pasarás la eternidad? Medita en esto, piensa, resuelve hoy dónde vas a pasar la eternidad, si es con Cristo o sin Cristo. Que el Señor te bendiga, nos encontramos en el próximo programa. Viajero, hasta la próxima.